Y bueno amigos, todo listo para dialogar, hablar, conversar, lo que siempre hacemos en este canal sobre, por supuesto, el Real Madrid y todas las cosas que le rodean al equipo presidido por nuestro amigo Florentino Pérez, quien, bueno, también hoy ha sido premiado en el tema este de los premios que han salido. Y bueno, hay varias cosas que me gustaría añadir con ustedes y comentar, cosas que, bueno, definitivamente cuando hay parones de alguna manera, aunque esto no es un parón de selecciones, es bastante tedioso estos días sin ver el equipo, pero también entiendo que los chicos en general, no solamente los jugadores del Real Madrid, necesitan un poco de descanso, ¿no? Y bueno, quiero que comentemos varias cosas, muchachones, que me han quedado aquí para comentar con ustedes, para poder hablar sobre varias cosas. Me gustaría empezar hablando algo muy rápidamente, que bueno, básicamente ha salido ayer muy tarde por la noche, ya pues lo dije, lo dejamos para hoy y no quería dejar pasar por alto, y es que el Real Madrid parece que de manera oficial ha decidido cambiar el nombre del estadio. Recordemos todos, y bueno, no voy a demostrarles o mostrarles la realidad, lo que ya ustedes saben, el estadio del Real Madrid se llama Santiago Bernabéu, por aquel mítico presidente, sobre todo que tuvimos en su momento, y que bueno, el club ha decidido honrarle de tal manera, ¿no? Y que básicamente Santiago, en la parte del nombre llamada que es Santiago, será eliminada para pasar a llamarse sencillamente el Bernabéu. Se presume que todo esto es un tema empresarial, un tema en el que, bueno, el Real Madrid busca mejor impacto dentro del mercado con este nuevo estadio y todo lo que supone, porque, bueno, entendemos todos que esta gente eh, está tratando de llevar el club por un tema de negocios. Hay mucha gente indignada. Yo no estoy de acuerdo en que se le cambie el nombre definitivamente. O sea, no me parece que fuera necesario. Además, tampoco me parece algo revolucionario, visionario, o como quieran llamarlo. La verdad, no me parece nada del otro mundo, ¿no? Así que, wow, qué cambio ha hecho esta gente y definitivamente les vino como anillo al dedo. La verdad es que no lo veo y no lo siento así. Pero muchachos, aquí nosotros tenemos que entender algo de una vez por todas, y que seguramente los más románticos nos ha costado mucho más entenderlo y poder adaptarnos, ¿no? Y es que el fútbol cada día va más a lo que ha sido una empresa. El fútbol cada vez es más importante lo del tema del dinero, el fútbol cada vez va a ser menos importante lo del tema del romanticismo y de aquello, y Florentino Pérez seguramente más que nadie ha entendido hasta la perfección, y es algo que nosotros debemos adaptarnos de una vez por todas. No podemos seguir llorando por lo que fue, vamos a tratar de celebrar por lo que va a ser seguramente. Yo no, repito, no estoy de acuerdo en que se cambie el nombre, pero también entiendo que el fútbol es un negocio y que gracias a los negocios y a que tenemos a alguien capaz de hacer varias cosas importantes, el Real Madrid está donde está y seguramente estará donde tiene que estar. Pero bueno, lo iremos comentando. No sé si esto es de manera oficial, han salido varias cosas allí, pero ya saben, cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué opinas tú al respecto del cambio del Bernabéu? Chicos, hoy se ha celebrado los Global Soccer Awards, en el que, bueno, el Real Madrid básicamente ha arrasado con la mayoría de los premios, y por supuesto no podía ser de otra. Quiero hablar rapidito porque por fin un premio o unos premios donde no hay esta guerra anti-Real Madrid, todas estas situaciones en los que se pueden ver varias cosas reflejadas. Porque si tú me dices a mí que la temporada o el año pasado no se le entrega nada a Vinicius, no se le entrega nada a X, entendemos porque el Madrid no hizo la temporada, la antepasada no hizo la temporada que hizo la pasada. Entonces yo creo que puedo llegar a entenderlo. Pero una temporada donde el Real Madrid fue definitivamente el mejor equipo en general, lo normal es que sus futbolistas terminaran arrasando en el tema de las votaciones, como finalmente ha sucedido. Es que el Madrid se ha quedado con los siguientes premios: mejor jugador, Vinicius Junior. Mejor delantero, Vinicius Junior. Mejor centrocampista, Bellingham. Premio Maradona, Bellingham. Mejor club, Real Madrid. Mejor presidente, Florentino Pérez. Mejor entrenador, Ancelotti. Y el premio a la trayectoria lo recibió Thibaut Courtois. Como les digo, la gente dirá, no, pero es que los madridistas creen que todo gira en torno al Real Madrid. Pues en general sí, pero hablando un poco serio, hay que entender, muchachos, que si el Real Madrid recibe estos premios arrasando ante toda esta gentuza, es porque definitivamente la temporada pasada fue el mejor club, el que ganó su liga, el que ganó el torneo donde se enfrentan a los demás campeones de liga. O sea, es que yo creo que no se puede ser más justo al respecto, y me parece que en este tipo de cosas, ahora sí, la temporada, el año pasado se hacía esto igual, con De Bruyne, con el Manchester City, con Guardiola, habiendo el City ganado todo lo que ganó,
lo hubiera llegado a entender a la perfección, pero sabemos cómo funciona todo esto, por eso esto de los Global Soccer Awards, saben que los premios individuales a mí ni me van ni me vienen, pero me alegro por los chicos definitivamente que tengan ahí un poquito de su farándula, que ellos igual les sube el ego y les ayuda bastante. Quiero cerrar esto de los premios estos, ya por lo menos en lo que queda de 2024, espero con algo muy rápidamente, porque recordemos todos que Rodri gana el Balón de Oro y se paseó por todos los medios de comunicación queriéndole dar lecciones a Vinicius de cómo debía comportarse, de cómo ser un caballero. Y a la primera que ha tenido este hombre, por ejemplo, la gala del The Best, no asistió cuando le dijeron que no sería el ganador. A estos premios aparentemente lo invitaron por estar allí cara a cara con Vinicius en toda esta disputa de todos estos trofeos individuales, y el señor Rodrigo Hernández decidió no asistir. ¿Qué quieren que les diga? No tengo nada en contra de Rodri. Soy capaz de reconocer que es probablemente el mejor mediocentro defensivo de la última media década, seguramente de los últimos 5 años. Pero es que me produce un asco terrible. Primero, cómo ha utilizado su momento de gloria para meter mierda a Vinicius y al Real Madrid, aunque al Real Madrid en menor medida. De hecho, me da la sensación de que ha dejado allí una puerta entreabierta por si algo, pero es sencillamente de pena lo del Rodri este. Entiendo que muchos futbolistas, por eso era tan especial o es tan especial Toni Kroos, porque además de ser un futbolista, la mayoría de los futbolistas es que tienen un temita aquí en la cabeza bastante importante, ¿no? Yo creo que Rodri es el ejemplo perfecto de eso, de no estar bien de la cabeza, de no tener ni siquiera un poquito de dignidad, y por eso les decía, es tan importante el caso de Toni Kroos, porque además de lo estupendo futbolista que era, un tipo bastante sensato y que cada vez que decía algo era una absoluta locura realmente. Pero no me quiero enredar mucho más con el Rodri este, espero que ya definitivamente termine siendo zanjado este tema. Chicos, les voy a cerrar con algo que me pareció muy llamativo, y veo que muy poca gente está hablando de esto, pero me pareció interesante. Y es que recuerden que hay un tal Pavel Fernández que me parece que es un ex árbitro. Ahorita lo tienen de analista deportivo en varios temas de televisión, Gol, Radio Marca y otro ahí no sé cuál es. Bueno, recuerden siempre que cuando estamos hablando de partidos, de jornadas de liga, este hombre sale diciendo, así como Iturralde, la opinión de que no, que sí, que esto, que lo otro, siempre está dando opiniones, y curiosamente, siempre está o suele caer la balanza del lado del Barça. No perjudicaron al Barça, favorecieron al Real Madrid, ¿no? Pues una de las cosas que ha dicho recientemente en una entrevista en Radio Marca es lo siguiente: de pequeño no comía si el Barça perdía, pero ahora soy del equipo arbitral. No sé a quién pueda llegar a sorprenderle esto, que primero que los medios de comunicación utilicen a ex árbitros que además tienen una simpatía, por no decir otra cosa, con el FC Barcelona para tenerlo allí metiendo mierda, no me extraña en lo absoluto. Segundo, que la mayoría de estos árbitros que estuvieron condicionados por el tema Negreira tengan una simpatía por el Barça, es que seguramente esto del caso Negreira tuvieron que haberlo disfrutado la mayoría de estos sinvergüenzas, pero de una manera absurda. El caso de Iturralde no es casual. Vean las estadísticas de Iturralde y la forma en la que se expresa de Florentino y del Real Madrid. Y lo de este señor es que también falta revisar un poco la hemeroteca reciente para entender más o menos por dónde va la cosa. Lo de siempre, el Real Madrid luchando deportivamente, mediáticamente, contra la corrupción, es increíblemente absurdo. Y repito, creo que absolutamente nadie le puede sorprender esto que estamos leyendo ahora. Hasta aquí este video. Mañana por supuesto venimos con más. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.